la política es bastante común que las distintas fuerzas, los distintos partidos actúen de una manera diferente cuando están en la oposición que cuando llegan al poder. Eso lo hemos visto una y otra vez. Son escasos los casos de congruencia. Resulta bastante probable que una vez asentados en el poder, pues los políticos recurran a prácticas que criticaban cuando estaban en la oposición. Y esto independientemente de si son de izquierda, de derecha, en fin. Y una muestra reciente de esto fue el debate acerca de la sobrerepresentación de Morena en el Congreso. Cuando eran los partidos dominantes, el PAN y el PRI, como ustedes saben, pues establecieron fórmulas que permitían a la principal fuerza política o a las principales fuerzas acceder a cierto nivel de sobrerepresentación con el supuesto beneficio de tener mayorías fuertes. Con estas normas consiguieron obtener una participación en el Congreso mayor a la votada por los ciudadanos, lo sabemos. Claro, nunca pensaron que llegaría el momento en el que López Obrador, quien parecía entonces debilitado después de dos intentos por llegar a la presidencia, conseguiría formar un movimiento político que hoy es una mayoría indiscutible y que, pues, Morena y sus aliados terminarían beneficiándose al final de las reglas que los propios integrantes del PRI y el PAN, que los propios prianistas en su momento establecieron. De modo que lo que los benefició en el pasado, hoy es lo que los perjudica. Pues claramente gobernar, y esto es un poco lo que vemos, gobernar como si nunca fueras a perder el poder, es un error. Y es muy común que los políticos aprueban reformas en un momento en el que están en el poder y crean que ese poder o esa hegemonía que tienen va a ser eterna. Algo similar podríamos decir de la reforma al Poder Judicial. Yo creo que hoy muchas de las cosas que está planteando Morena, pues parten de la idea de que el país pues, vive un momento progresista y bueno, que en ese sentido, pues la justicia también tendría que reformarse en un sentido progresista. ¿Cuál es el problema de esto? Es muy obvio que con esta reforma, pues se trata de alguna forma quitar a esos elementos conservadores que están en el Poder Judicial y poner gente con otros perfiles, ¿no? Yo creo que parte de la propuesta en el fondo lo que busca es eso, es deshacerse de ciertos cuadros que están ahí y que lleguen otros que, pues, que tendrían que competir vía elecciones, pero sabemos, diga lo que se diga, que los que van a llegar pues van a ser los que promueva la coalición gobernante. Eso es muy obvio que va a pasar. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que hoy Morena y sus aliados tienen una hegemonía en la sociedad, ¿no? Hoy el país está en un momento así, pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando, porque puede suceder, como ha sucedido en Argentina con Milei, como ha sucedido en Brasil con Bolsonaro? ¿Qué va a pasar cuando, pues ahora sí que la sociedad cambie y se fortalezcan posiciones más conservadoras? El día que empiecen a llegar jueces con posiciones más bien afines al pensamiento de la derecha o de la ultraderecha, pues, ¿qué podría pasar? Pues justamente que se impulse desde lo legal una agenda hiperconservadora y que esos mismos que en determinado momento estén con el oficialismo, en este momento la 4T, pues estarán con la derecha que en su momento llegue al poder y pues estos jueces podrían promover una agenda muy regresiva de recortar derechos, en fin. Creo que ese es un tema que Morena no ha reflexionado lo suficiente y yo creo que sería importante tomarlo en cuenta. Y bueno, en ese sentido, y ahí voy al tema que quiero hablar en esta videocolumna hoy, ¿qué es lo de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc?
Una elección que, como ustedes saben, fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder de la Ciudad de México, el TSDMX, Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y que se anula la elección en la que ganó Alessandra Rojo de la Vega por 3 puntos aproximadamente sobre Catalina Monreal, aludiendo violencia política de género. Bueno, durante la campaña, pues Alessandra Rojo de la Vega, como ustedes saben, fue muy crítica de la candidatura eh, de Catalina Monreal por ser hija de Ricardo Monreal. La acusó a ella y a toda su familia, a ella la llamaba la continuación del Monrealato, y bueno, el Tribunal Electoral consideró, a partir de la impugnación que hizo Catalina Monreal, como un hecho grave esta serie de afirmaciones que hizo Alessandra Rojo de la Vega, y en ese sentido, a partir de eso, es que deciden anular la elección. La violencia política en razón de género como causa de nulidad, hay que decir, como causa de nulidad de una elección, es un fenómeno muy reciente. En las elecciones de 2016, de 2017 y de 2018, los tribunales locales anularon elecciones como las de Tlaxcala, Estado de México y Coyoacán, respectivamente, por violencia de género. Sin embargo, finalmente el Tribunal Electoral les enmendó la plana y revocó la nulidad, argumentando que los hechos denunciados no habían afectado el resultado. Realmente no fue sino a partir de 2021 cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló definitivamente 2 elecciones por violencia de género, y fue los casos de Yatenco Guerrero y Atlautla, Estado de México. Bueno, el problema es que aquí pues, se sentó un precedente para futuras resoluciones en donde todo se resume al criterio de los juzgadores para definir qué es determinante y qué no en una elección. Entonces, es decir, son los juzgadores los que deciden si esa violencia política de género resulta determinante en modificar los resultados de una elección. No, no es que haya criterios objetivos. Entonces, pues esto es lo que pasó, y hoy en 2024 vemos nuevamente un caso de potencial nulidad en la alcaldía Cuauhtémoc que contraviene pues la voluntad popular expresada en las urnas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a tener que decidir si las presuntas acciones de violencia política de género fueron decisivas en una elección que tuvo una diferencia de 3,4% de los votos. Y bueno, aún no sabemos si resolverá como en los casos anteriores a 2021 o si seguirá en la misma línea de la elección anterior. Lo cierto es que el caso es problemático y tiene varios elementos preocupantes. Por un lado, pues apelar a las críticas en contra de los nexos familiares como una prueba de violencia de género es delicado, porque esto pues puede desincentivar incluso, por ejemplo, que se denuncie el nepotismo. Y el nepotismo es un problema de nuestra política, de la política mexicana, de todos los partidos, del partido gobernante, y ni se diga, y pues es algo que tenemos derecho a criticar. Y entonces resulta que si estás criticando nepotismo, fíjate, te pueden acusar de violencia política de género y anular una elección. Entonces, al final eso, pues, coarta la libertad de expresión de los candidatos, ¿no? En plena campaña. Recorta lo que pueden decir y lo que no. Entonces, yo creo que esto es muy delicado y pues parece como una idea de tratar de quitarle la victoria a Alessandra de Rojo de la Vega a la mala. A ver, como señal de los riesgos que conlleva una interpretación de esta naturaleza, está la declaración del propio presidente López Obrador en la mañanera del 2 de septiembre, en donde él señala que la nulidad por violencia de género
debe ser objeto de mucho cuidado, sobre todo cuando las acusaciones de fondo están más relacionadas con la falsificación de actas y la compra de votos, entre otros mecanismos de fraude electoral, pero no con las expresiones de una candidata. Yo creo que esto es muy delicado que ocurra en la 4T, porque miren, aquí se puede sentar un precedente muy delicado. En política se gana o se pierde. Y es mejor aceptar una derrota que registrar precedentes poco legítimos que pueden operar en contra, en el futuro, en contra del propio Morena. ¿Me explico? O sea, es lo que yo decía al principio. O sea, no hay que actuar como si uno siempre fuera a tener el poder y a controlar los organismos electorales y a controlar el tribunal electoral y a controlar, en fin, porque la violencia política de género no puede ser utilizada para ganar en tribunales lo que no se pudo ganar en las urnas. La 4T, y esto creo que es muy importante que la 4T, que Morena y sus aliados sean responsables, porque acaban de tener una victoria muy contundente, pero no se tienen que atascar con el poder. No solo, digamos, obtuvieron una victoria muy importante en la elección a la presidencia, en el poder legislativo, en gubernaturas estatales, en la Ciudad de México, en alcaldías, en fin. ¿Cuál es la necesidad? Con todo, con el tamaño del triunfo que ha obtenido Morena, ¿cuál es la necesidad de manchar ese triunfo por querer ganarlo todo, por atascarse todo el pastel? ¿Por qué alentar la tesis de que Morena tiene un proyecto antidemocrático y que nos estamos convirtiendo en una dictadura? Ese discurso de la oposición no le sirve a nadie y no le conviene a Morena tampoco que se piense eso. Y además, digo, como plantea el propio Jorge Cepeda Patterson, una resolución de esta índole, operada por el próximo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, despierta preocupación, obviamente, acerca de la manera en que se va a conducir, pues, el líder de la mayoría calificada de la 4T. Entonces, bueno, ya nomás para terminar, decir que lo más importante en democracia, pues es aceptar el veredicto de las urnas. Así como se hizo en el caso de las diputaciones plurinominales para Morena, con el tema de la sobrerepresentación, pues aquí también, o sea, la voluntad popular debe prevalecer en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc. Y lo digo como alguien que votó por Catalina Monreal, no solo porque voté casi todo, al final yo voté de las 6 cosas que se votaran, van 5 voté Morena, solo una voté diputados para Movimiento Ciudadano, pero voté por Catalina Monreal, porque además me parece, la conocí, platiqué con ella, me parece una mujer lista, preparada, me parece más preparada que Alessandra Rojo de la Vega, comparto más ideas con Catalina Monreal, pero así no, Catalina. Ya habrá oportunidad de que ganes la alcaldía Cuauhtémoc o que ganes otro puesto relevante. Yo creo que Catalina tiene futuro político promisorio, que le va a ir bien en la política, porque, insisto, es una mujer lista, preparada, pero pues esta no es la vía. Y no se trata de llegar, pues, torciendo las reglas. Eh, no todo triunfo es el mismo triunfo. Entonces, bueno, pues ese es mi mensaje. Sé que este tipo de cosas que yo digo, pues a veces a la gente no le gustan porque preferirían que alguien que simpatiza con la 4T, pues simpatice con todo lo que hace la 4T, pero pues bueno, esa nunca ha sido mi línea ni mi manera de pensar y pues no lo va a ser hoy. Yo digo lo que pienso y pues esas son mis verdades. Entonces, bueno,
Pues ahí los dejo, gracias y síganme en mi canal de YouTube, en el canal de Hernán, síganme en Facebook, síganme los lunes y miércoles en la octava Radio Centro, miércoles en las mañanas, estoy 8:30 de la mañana, 8 de la mañana, perdón, con Luis Cárdenas. Los jueves la visita incómoda por el canal del Congreso y los domingos me pueden leer en el Universal. Gracias y que tengan un muy buen día.